Y hoy precisamente quiero compartir con ustedes esta conferencia que he titulado Formando en Pedagogía de la Muerte desde la Hospitalidad. Esto surge en el marco de una lectiva homónima que se llama Pedagogía de la Muerte, que inició el semestre pasado en la Universidad Distrital para las y los estudiantes de las licenciaturas, es decir, de la Facultad de Ciencias y Educación. Y llegamos aquí a este tema precisamente por otra asignatura que se llama Pedagogía de la Hospitalidad, donde veíamos la necesidad de abordar el tema del duelo, especialmente en los contextos hospitalarios, porque como docentes nos enfrentamos a ese tipo de pérdidas. Ahora, no solamente es importante en estos contextos clínicos, sino en cualquier ámbito educativo, debido a que se pueden presentar pérdidas humanas, de mascotas, en cualquier ciclo educativo y también, digamos que en tiempos de pandemia, eh, estoy seguro que algunos de nosotros perdimos a una persona, a un ser querido, o por lo menos supimos de alguien que había fallecido a causa de esta enfermedad. Y por esa misma razón es necesario hacer un acompañamiento, una gestión, una contención a las personas, a las familias, a las niñas, niños, jóvenes que puedan atravesar esta situación. Entonces, aquí tenemos una definición que nos dan de la Herrán y Rodríguez en el 2015, donde enfoca a esta pedagogía como una disciplina que es científica y que hace parte del conocimiento pedagógico. Además que está enfocada hacia el estudio, la enseñanza, la formación, metodología, recursos, evaluación y todo lo que está relacionado con ellos en cuanto al concepto de la muerte. Bueno, podemos decir que la muerte es un contenido, un fenómeno, un objetivo que importa profundamente a todo ser humano. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible entonces que a día de hoy se encuentre tan lejos de la educación y de la escuela e incluso de la así considerada educación para la vida? Y esta pregunta surge porque el concepto de muerte, el tema de muerte, aún sigue siendo un tabú en nuestras aulas de clase, a menos de que sea para enseñar el ciclo de vida o algunos temas muy específicos donde se aborda la muerte desde una mirada científica, se podría decir, pero se deja de lado también esta parte importante que es la educación para la vida y el reconocimiento a la muerte de un ser querido, de una mascota, de cualquier ser vivo, así como las pérdidas que pues más adelante vamos a enfocarnos en ello. Y es que este tema surge, o más bien es tabú, como en algún momento también lo pudo haber sido la educación sexual, que por cierto en algunas comunidades educativas aún sigue siendo un tabú. Y precisamente lo que se quiere es romper con ese esquema y dar la importancia que tiene el concepto de la muerte para ser abordado en las aulas de clase. Pero nuestro enfoque es desde la formación a los docentes. Para iniciar, hicimos un recorrido hacia la cosmovisión de la muerte, en donde tuvimos en cuenta las grandes religiones del mundo, como lo es el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, judaísmo, taoísmo y sintoísmo. Y también algunas culturas prehispánicas, como las que se detallan en la presentación. Eh, ¿Y qué miramos de cada religión y de cada cultura prehispánica? Miramos cuál es el fin del ciclo de la vida, cómo definen ellos ese fin del ciclo de la vida por medio de rituales fúnebres, qué es el duelo para ellos, cuáles son las principales manifestaciones, la tradición y la cultura, que son elementos
vitales para comprender qué significado le dan ellos a la muerte, si existe un más allá después de que una persona fallece. Para llevar a cabo el abordaje metodológico de esta formación, hicimos unos diarios de clase. Cada estudiante tuvo la posibilidad de plasmar, ya fuera de manera a mano, artística se podría decir, o de forma digital y audiovisual, sus diarios de clase, donde íbamos haciendo una secuencia de actividades y estas iban quedando registradas en este entregable. Una de las primeras actividades que se hizo durante la clase es preguntarles a los estudiantes si recuerdan cuál fue ese primer personaje de alguna película que haya fallecido y que les haya marcado su infancia, por ejemplo. Y pues fue muy enriquecedor este trabajo porque se evidenciaba algo usual y es la injusticia de por qué tenía que morir si era un personaje bueno, no era un personaje malo. Y un ejemplo muy sencillo es El Rey León, la película del Rey León, cuando muere el papá de Simba. Entonces, vemos que desde esas miradas de niños ya empezamos a tratar de comprender lo que es la muerte y darle un significado. Ahora, hay otra cosa importante también cuando se aborda el tema y es que la muerte está presente de forma transversal en nuestras comunidades. Podemos verlo en los medios de comunicación por medio de las noticias, podemos verlo también como un factor de distracción, de recreación, y esto tiene que ver mucho con el tema de los videojuegos, donde se tiene un rol, donde hay que asesinar personas y se les da un puntaje, o series de televisión, como tal vez, no sé si vieron el juego del calamar, cosas de este estilo, ¿cierto? Donde nos muestran la muerte, pero también como una forma recreativa. Y no quiero decir con esto que sea malo o que sea bueno, sino es también las formas como se han expresado o como se ha expresado más bien la muerte a partir del contenido audiovisual. También en la literatura podemos encontrar muchos autores que trabajan este tema. Volviendo a los diarios de clase, aquí hay pues dos ejemplos, uno que fue hecho a mano, otro que fue de manera digital, donde se plasmaron esas actividades. En total fueron 6, 7 actividades que fueron también muy significativas, pero también al inicio fueron provocadoras precisamente para ir acercándonos hacia este tema, que es muy frágil, pero también de gran importancia. Aquí, por ejemplo, otra imagen de otro diario de clase, vemos las reflexiones sobre cada una de las culturas y las religiones. Y es muy interesante ver cómo se puede hacer una comparación entre una religión y otra e inclusive entre las culturas, donde se entienden qué son las deidades, cuáles son las religiones que tal vez son monoteístas, las que eran o bueno, que aún se practican, politeístas, también cómo eran esas creencias de estas comunidades indígenas que adoraban al sol, a la luna, que tenían sus propias creencias y su propio sistema también de rituales fúnebres y que también le dan ese significado a la muerte. Entonces aquí podemos verlo y relacionarlo también muchísimo con la historia, cómo a lo largo de la historia se ha ido transformando este concepto. Esta es una frase que me gusta mucho de Cassandra Clare, que dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero eso presupone que la raíz del duelo es finita. Cuando nos enfrentamos a una pérdida, consideramos que se acaba la vida en términos de la motivación, de las ganas de vivir, teniendo en cuenta el vínculo que se haya tenido con esa persona que se ha ido. Que también es importante decirlo, para cada persona es diferente. Si mi abuela fallece y somos varios nietos,
no vamos a sentir la misma sensación respecto a esa pérdida, porque cada uno hizo una construcción en vida, una relación socioafectiva con esa persona, y eso hace que sea diferente. Pero la buena noticia en términos de la frase de Cassandra Clare es que el duelo sí tiene una duración, tiene una presencia, pero no va a ser eterno. Con el tiempo se va a ir transformando. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto del año pasado, del 28 de octubre, donde hicimos una visita nocturna al cementerio central con el grupo de pedagogía de la muerte. Y el fin de esta visita era entender también el cementerio como un lugar donde hay una memoria viva sobre los sucesos del país, y además fue un recorrido guiado donde estaba, por ejemplo, la loca Margarita, que la podemos apreciar acá vestida de rojo, y otros personajes caracterizados donde nos indicaban parte de su historia, las culturas y las creencias también populares que tiene la gente frente al cementerio, frente al más allá. Y que también es un reconocimiento a esa significación que tratamos de darle a la muerte. Uno de los puntos centrales es el taller del duelo. Si ustedes quieren pueden escanear acá este código QR, ahí pueden ingresar y van a encontrar las actividades que desarrollamos en este Padlet. Donde habían 4 momentos importantes. En el primer momento se le pedía a cada estudiante que diera la definición del duelo. ¿Qué es para ti el duelo? Una palabra o un símbolo que represente el dolor. Hay una canción de Kevin Johansen que se llama No me abandones, y eh, fue una canción que se eligió específicamente para este taller con el ánimo de identificar una de las etapas por las que se pasa en el duelo, como es la negación. Pero más allá de la canción y demás, también son los dibujos que hace Liniers con Kevin Johansen, donde muestran diferentes escenas sobre esos abandonos, algunos que pueden llegar a ser eh, tóxicos, otros que pueden ser cotidianos del día a día y demás. Y por último, vemos un collage, una imagen, un sonido, una canción, un video, algo con lo que nos expresamos a través del duelo. Hay algo interesante, y es que cuando hablamos en un caso anterior sobre la muerte, qué manifestaciones representantes habían acerca de la muerte, muchos de los estudiantes lo asociaban con las rosas, con las flores, con los crucifijos, como que esa significación que se le da a la muerte, el estar de negro, el vestirse de negro, el luto como tal. Eh, pero además también me pareció interesante que culturalmente las personas suelen reunirse cuando fallece un ser querido a tomar, por ejemplo, cerveza, como parte del ritual también de ese desapego, de ese duelo, de ese compartir en familia también. Y que es algo que se da no solo de pronto en la región cundiboyacense, sino en todo el país, y yo pensaría que en todo el mundo, obviamente de acuerdo a las tradiciones culturales y a las religiones de cada sector. Bueno, ¿qué encontré yo como conclusiones? Que hay una reconstrucción del concepto de muerte, y también hay un reconocimiento de lo importante que es abordarlo en un aula de clase con los estudiantes. Como les decía hace un rato sobre los rituales, la identificación de símbolos y signos de la muerte, pues también permiten sentir empatía con la persona que ha sufrido una pérdida, respetar esas creencias religiosas que muchas veces no son las mismas, pero que es importante también entender y comprender un poco esa diversidad cultural, religiosa, social,
porque eso también nos ayuda a entender mucho mejor el mundo y acompañar a una persona, a un doliente como tal. Otra cosa importante es reconocer que el duelo es una construcción personal y nos da significado, además que tiene unas etapas que son necesarias gestionarlas, abordarlas, pero que también hay duelos que son complicados, que son crónicos, y que pueden llegar a requerir del apoyo de un profesional. No hay un tiempo específico para que una persona esté en duelo. Se estimaría que lo máximo fuera un año luego del fallecimiento de su ser querido. Pero en algunos casos se puede volver un duelo crónico porque la persona no está motivada, se siente triste, no le da significado a la vida. Y pues es allí donde es necesario contar con una red de apoyo, pero también con apoyo profesional en estos casos. Si lo comparamos específicamente con el ámbito hospitalario, allí en las aulas hospitalarias donde yo trabajé, yo pasé por, puedo decirlo, el duelo de 20 de mis estudiantes pacientes, que estaban en la clínica hospitalizados, donde yo iba allí, daba mi clase. Con ellos se construían unas relaciones socioafectivas, no solo con el niño o la niña, o el joven, sino también con su familia, papá, mamá, que estaban siempre allí en la habitación o en el aula hospitalaria. Pero allí me di cuenta de la importancia como docente de tener herramientas que permitan gestionar un duelo, que permitan acompañar, contener a la familia y también entender que es un proceso natural. Claro, desearíamos que personas, que nadie muriera, ningún ser querido, específicamente, no sé, los niños, porque les falta, pensaría uno, una trayectoria de vida completamente. Pero pues son dinámicas que también le ayudan a uno a entender lo frágil que es la vida. Y por eso también pues suelo hacer una actividad con una vela donde se hace esa comparación de lo frágiles que somos nosotros, con ese fuego, esa llamita y que pues en cualquier momento se puede apagar. También enseñar para la vida, sobre todo para prepararnos en el momento del fallecimiento de alguien. Con los niños se puede iniciar, por ejemplo, con las mascotas. Cuando fallece una mascota, cómo se quiere recordar a esa mascota, qué ritual se puede hacer para despedirle, qué herramientas yo como docente puedo tener. Y que muchas veces se da por sentado que el maestro o el profesor va a tener las herramientas o la mejor forma de comunicar a sus estudiantes, pero pues la verdad es que muchas veces nosotros también sentimos miedo y no sabemos cómo responder o atender frente a una situación. Ahora, aclaro, y esto es súper importante, los docentes no somos psicólogos, no somos psicoterapeutas, pero sí somos como ese primer respondiente que atiende y acompaña al niño, a la familia, cuando se da una pérdida. Y por eso es importante conocer y tener herramientas para... Eh, esto básicamente es lo que les quería compartir el día de hoy.